noches. Oiga, qué buen debate está resultando acerca de los programas sociales del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si se trata de un tema de clientelismo electoral o de un comienzo de un nuevo estado de bienestar. Desde luego, todo esto a propósito del muy buen artículo, muy provocador artículo de nuestra compañera María Amparo Casar en la revista Nexos de este mes, titulado El Gran Benefactor, donde argumenta que podrían haber hasta 23 millones de mexicanos beneficiados por estos en dinero a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los llamados ninis, etcétera. Bueno, para discutir este tema fascinante por todos los ángulos está, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. Buenas Paula, noches, ¿cómo estás? Leo. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Buenas noches. Y Hernán Gómez. Hernán, muy buenas noches. Encantado, Leo, buenas noches. Empecemos contigo. ¿Cómo ves el artículo de María Amparo? Yo leí el artículo de María Amparo y no me pareció provocador, me pareció una repetición de cosas que yo ya he escuchado antes y algunos prejuicios casi automáticos. Tiene algunos buenos cuadros, es cierto, algunas buenas infografías, pero ya de entrada cómo empieza. A mí me recuerda mucho las discusiones que había en Brasil cuando Lula empezaba sus políticas, sus programas sociales. Y hay una tendencia a asimilar política social a clientelismo. Y ella parte de dos ideas que yo creo que hay que demostrar y que yo no comparto. Primero prácticamente dice, AMLO quiere comprar los votos de su próxima elección. Ese es básicamente el planteamiento. Pero no dice eso. Pero léelo y entre líneas. No, lo que ella dice es que sí habría un ejercicio idea bien diseñado estratégicamente de estrategia electoral como parte de estos programas sociales. Y a mí me molesta esa idea porque además asume ahí la assumption que está ahí detrás. Es que los pobres tienen precio, que se dejan comprar, y de alguna manera que los pobres son tontos. Como si no hubiera además hoy mucho más conciencia sobre la compra de voto y esto de la que hubo antes. Y luego otra idea, que creo que es muy cuestionable, ella dice, en la pobreza abreva el clientelismo. Y entonces de alguna manera eso explicaría la política social. O sea, la política social no se está planteando porque se quiere sacar a 28 millones de personas que recibían transferencias. Son más, según los indicadores oficiales, serían 28, según números oficiales. O sea, como si la intención no fuera legítimamente mejorar el nivel de vida de esas personas, sino manipularlas electoralmente para que voten por ti. Y me llama la atención a veces este uso impune del término clientelismo, porque siempre se utiliza para hablar de la manipulación a los pobres, cuando podríamos ver una definición de clientelismo, pero clientelismo también puede ser clientelismo empresarial, clientelismo de diverso tipo. Sin embargo, siempre se usa en México para hablar de la manipulación a los pobres. Déjenme nada más lea una definición de clientelismo. El manejo selectivo de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios, favoreciendo intereses de terceros a cambio de apoyo electoral. Bueno, ahí puede entrar de todo. Paula. A ver, yo creo que primero sí comparto con Hernán el tema de que hay una diferencia entre clientelismo y política social. O sea, querer decir, si les vas a dar dinero a un grupo, es única y exclusivamente porque quieres generarte una clientela. Creo que hay una diferencia. Creo que el tema de las transferencias en este caso es lo que ha hecho como girar, o sea, que sobresalte el tema de clientelismo. Creo que modificar todo lo que es política social a transferencias, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque creo que las transferencias tendrían sentido en algunos casos y en otros no. ¿Tú no estás de acuerdo con...? Con que toda la política social la diriges a partir de transferencias directas, no, porque hay problemas que no solucionan a partir de una transferencia directa. O sea, ¿tú hay crees problemas que hay... como las pensiones de los adultos mayores, donde dices sí porque los dignifica, porque les genera un ingreso personal, etcétera. Y hay otras como las estancias infantiles, donde digo no, una transferencia directa no soluciona el problema. Se necesita intermediarios. Exacto. Pero eso es otro tema. O que el Estado asuma la obligación y no tengas que dar dinero. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, lo que yo pienso es que analizar, vincular así de no, si les vas a dar dinero, política social, que también puede ser dinero o un programa, porque hemos hablado de clientelismo durante años a partir de los programas sociales, a partir de Prospera, de Progresa, de la Cruzada contra el Hambre, de todo. Entonces, decir, es lineal que si tú le vas a dar un beneficio a una persona es porque estás automáticamente queriendo comprar su voluntad electoral.
creo que si eso fuera cierto, pues nunca hubiéramos salido del PRI, ¿no? O sea, nunca jamás en la vida, si pensáramos que las personas, si les das dinero, vas a comprar su voto, nunca hubiéramos cambiado de partido en el 2000 y nunca hubiéramos cambiado de partido tampoco ahorita. Porque creo que dentro de las personas, que el partido que más dio dinero, que más condicionó apoyos, que más todo, era el partido en el poder. Y era lógico. Y aún así perdieron. Ahora, yo estoy de acuerdo que efectivamente quizás no sea muy eficaz, pero que también existe la tentación, Carlos, de los partidos políticos de utilizar a la política social como herramienta de clientelismo. Sí existe esa tentación. Y por cierto, en todos los partidos, para que aquí somos equal opportunity. Y en todos los países. En todos los países. Y en todos los países. Mira, yo lo que diría es, o sea, digamos, aquí creo que hay dos discusiones que a lo mejor vendría a cuento tratar de distinguir, aunque se relacionen. Uno es la discusión del artículo de María Amparo Casar y en general de la política social de López Obrador como si fuera una estrategia político-electoral, que es lo que nos lleva al tema del clientelismo, y por el otro ya, o sea, evaluarla en términos de una política social, cuál es su fin, cuál es la evidencia, cómo se evalúan las reglas, etcétera. De entrada, con respecto a lo primero, yo diría que yo disputaría el nombre benefactor que le pone María Amparo a su artículo, porque creo justamente que evoca la idea de un estado de bienestar. Y una diferencia muy importante entre el tipo de política social que está impulsando López Obrador y la política social tradicional de los estados benefactores tiene que ver precisamente con que el estado benefactor lo que hacía era hacerse cargo, hacerse responsable de prestar un montón de servicios de calidad, educación, salud, etcétera. Los estados de bienestar tradicionalmente no se dedicaban a repartir dinero. Entonces creo que ahí hay una diferencia importante. En segundo lugar, creo, digamos, haciendo una lectura... O sea, esto no sería un paso hacia un estado de bienestar. Yo creo que no. Para mí un estado de bienestar, y coincidiría un poco con lo que decía Paula, sería ofrecer más y mejores servicios para la población. A una persona de la tercera edad que tú le das una pensión, pues en efecto puede tener esa labor que decías de dignificar, aumentar su consumo, pero eso no necesariamente le resuelve sus problemas de salud cuando el sector salud, el propio presidente lo ha reconocido, pues los servicios que presta son insuficientes y en general de baja calidad. Los ninis, por ejemplo. Bueno, con los ninis es un ingreso y además como está atado al tema laboral de que una empresa, pues ojalá, ahí sí yo pago por ver. Yo quiero ver qué pasa cuando se acaba, digamos, este sueldo y si los contratan o no los contratan. O sea, hay una parte en la que a mí no me parece mal la ambición del presidente de apostarle más a la política social. Yo creo que esa era una de las cosas más atractivas que tenía López Obrador como candidato. Ahora, lo que a mí me genera dudas o escepticismo es la forma en que lo está haciendo y el tipo de políticas que está implementando. Volviendo al tema de María Amparo Casar, yo creo que en cierto sentido el tema es... el electorado mexicano se ha mostrado particularmente volátil en las últimas 3 elecciones presidenciales. Ha votado por 3 partidos distintos. López Obrador llega al poder con expectativas altísimas. Correcto. Y con problemas estructurales de muy difícil solución y con respecto a los cuales es prácticamente imposible dar buenos resultados rápido. Entonces yo creo que esa combinación pone a López Obrador en una posición muy difícil que es probablemente va a decepcionar porque las expectativas son muy altas y los problemas son muy graves. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que la lectura que hace María Amparo, decir, bueno, pues vamos a dar dinero a la gente, digamos, esa lectura que está desprovista como de la perspectiva de política social propiamente, está solo en la esfera de lo político electoral. Dar ese dinero puede tener el efecto de mitigar la volatilidad del electorado, porque ya te da un beneficio directo de que Morena esté en el poder. Sí, creo que esa es la lectura que hace María Amparo. Ahora, además, quería reconstruirla, digamos, haciendo una lectura un poco más generosa, diciendo como la mejor versión de lo que dice María Amparo, creo que iría por ahí. Ahora, sí creo que, regresando a la tentación de utilizar con fines políticos estos programas, Hernán, este tema de los servidores de la nación, de cómo están levantando los padrones, no es el gobierno, son voluntarios, pero ¿quién le está pagando a los voluntarios? Lo dice María Amparo, bueno, aquí hay un ejercicio político, electoral, hay una movilización. A ver, ¿qué te dice eso, Hernán? Leo, ¿sí estás de acuerdo que hay algo ahí raro? A ver, yo no estoy diciendo que no puedan ocurrir casos de clientelismo. Sí. La política social de este gobierno es, digamos, obviamente nadie está hablando de crear un estado de bienestar, se trata de crear, sí, un régimen de protección social incipiente. Sí.
¿no? Con programas que van a combatir la pobreza por ingresos, sobre todo transferencias. Sí, sí, sí. Para que haya clientelismo, tiene que condicionarse el apoyo. De entrada, yo creo que hay algo que reduce muchísimo el clientelismo y me extraña muchísimo que María Amparo no lo observe siquiera, que es el hecho de que muchos de estos programas son universales o que su cobertura es tan amplia. Bueno, esa es la promesa, que es pero muy ahí difícil entra el tema condicionar el de quién apoyo. está levantando los padrones, Bueno, Hernán. Por eso lo traía a A ver, colación. yo creo que me sí parece que es fundamental. sí hay eso, áreas, ¿no? digamos, Sí. lo voy a decir de una manera diplomática, sí hay áreas de oportunidad en la forma en que se está haciendo el... Pareces consultor de McKinsey. Esto que mano. le llaman Sí. censo, En porque lugar no de es decir un problemas, censo. tienes un área de oportunidad, de eufemismo de mejora. error. Que no es Exacto. un censo, le llaman censo, como siempre usan malos términos, le llaman censo cuando en realidad es un padrón que Es un están padrón. haciendo, ¿no? Y se están conjuntando distintos padrones que ya existían, Sí. validando con visitas, etcétera. Y hay un grupo de gente que es la que ha estado haciendo visitas a las casas, porque yo lo que entiendo es que se trata de que, por ejemplo, un adulto mayor, una persona con discapacidad que no puede ir a la cabecera municipal, está bien. este país es complicada la geografía. Ellos están llegando a la gente que muchas veces no tiene ni cómo ¿Quién le está salir pagando? de donde está. El recurso salió del dinero de la transición. O sea, en vez de pagarle a los funcionarios Sí. de la transición, ese dinero se gastó en pagarle a los servidores de la nación Servidores. Yo también para me que hicieran equivoqué estas ayer. visitas. Pero fíjate, es muy interesante esto. O sea, sí se reduce mucho el clientelismo cuando tienes programas universales, porque todo adulto mayor, y tú vas a ser adulto mayor como en 15, 20 años, Ay, pero calma. tú Gracias, también, Leo, Voy a y tener yo derecho, lo claro. vamos a poder recibir, Sí. aunque no lo necesitemos, porque es un programa universal. Eso va en la dirección correcta. Y así pasó en el gobierno de la Ciudad de México. Y lo mismo decían, que era clientelar y no sé qué. Y luego tuvieron que callarse la boca porque No, se bueno, dieron cuenta no sé si fue que no era una cosa clientelar. pero la izquierda se quedó y sigue Bueno, gobernando el pero no Distrito está Federal. mal Que que lo un hacemos gobierno muy bien. haga cosas para quedarse en el Exacto. para quedarse en el poder. O sea, A ver, de eso Paula. se trata la política. A ver, yo creo que si yo tuviera que explicar cuál es la razón por la cual Andrés Manuel decide confiar en los servidores de la nación y no tanto en el INEGI. en el INEGI o en cualquier otra institución gubernamental, ¿no? Y es como la increíble desconfianza que tiene Andrés Manuel del estado de las instituciones, del estado que guardan las instituciones ahorita. Una de las razones por las cuales no hace uso de muchos de los recursos del Estado no tiene que ver con, no me parece que tenga que ver más con un tema de control, sino con un tema de desconfianza. Por cierto, que el Sus INEGI servidores de la nación son sus servidores de la nación. Por cierto, que el Son INEGI gente- lo Son hace- gente en la que él confía. lo hace muy bien. El INEGI Ah, hace un trabajo espectacular. espectacular, Pero claro. yo creo que más allá de un tema de control, tiene que ver con un tema de confianza. De desconfianza. De desconfianza. Sí. Sí, yo creo que en 3 años se lo dejará al INEGI que ya sienta que es un INEGI De él. que él ha hecho operar de una manera en la que sienta que no hay corrupción, que no hay manipulación de datos, que no hay... Pero ¿estás de acuerdo que mientras tanto sí nos deja una duda de que a quién están empadronando, cómo los están Pero empadronando? es la misma duda que teníamos Sí, de los si esas padrones de listas, Prospera. y Por es la eso, misma pero si duda que esas teníamos listas de- van a acabar en Sabíamos. Morena, no van a acabar en Morena, van a ser públicas, en fin, No, bueno, ¿cómo va a son funcionar? recursos públicos, Paula. Sí, Y claro. por lo tanto, tiene que ser transparente, supuestamente. Fiscalizable. A ver, es que creo esperaríamos que ahí hay fueran una transparentes, equivocación. pero ese es- Ahí hay ese una es otro equivocación, tema. Leo. A ver, Sí, espérate, va Carlos. yo creo que, Sí. digamos, en este tema de las suspicacias, creo que hay razones. De entrada, como esta vía parainstitucional, ¿no? Con este cuerpo de servidores de la nación que ni siquiera son funcionarios, no sabemos bien quién les paga. Pero creo que también hay una cuestión como, es una forma de política social muy rudimentaria, porque se basa realmente en poca información. O sea, no sabemos bien cuál fue el diagnóstico, cómo se está construyendo el padrón, más allá de que vayan a las casas, cómo podemos cerciorarnos de que esa información sea correcta. Le falta todavía un universo importantísimo. ¿Y qué es lo que genera confianza en este tipo de programas? Que son las reglas de operación. No hay reglas. O sea, finalmente, si tú vas a entregar dinero, bueno, muy bien, pero
o sea, a mí como contribuyente, como ciudadano, me gustaría poder estar lo más seguro posible de que ese dinero va a llegar a su destino. Y pero cuando no hay información hay que reconocer, Carlos, y no hay que reglas... Yo estoy de acuerdo que debe de haber reglas, pero si te pasas de tueste acaba siendo una burocracia y un intermediarismo. Ahí sí tiene razón López Obrador. De acuerdo. Acabas teniendo burócratas, unas estructuras pesadosas. Espérame, déjame terminar nada más. La gente que no lo tenga va a pedir estar. Sí. La gente que no esté en el padrón va a solicitar estar. A ver, Carlos. Yo de una manera entiendo, digamos, el malestar que hay con la obesidad burocrática que ha llegado a adquirir en muchos aspectos el Estado mexicano. De ahí a decir, corten toda burocracia, que el Estado sea el cajero automático, creo que tampoco es una solución. Sobre todo porque nos importa que estos dineros lleguen a quien debe llegar. Y si no hay nadie fiscalizando, no hay nadie evaluando, si esto no es un sujeto de escrutinio, pues se presta a malos usos. Tú decías, Hernán, que con el tema de los padrones querías decir algo. No, que se hizo un acuerdo, no es que lo tenga un partido. O sea, pero sí deben ser públicos. Sí, o sea, durante el gobierno de transición tengo entendido que el gobierno anterior hizo un acuerdo con el equipo de transición para pasarles los padrones. Porque se ha cuestionado la legalidad de ese acto. Pues es legal porque se hizo durante el gobierno de transición. Por eso, pero sí, son públicos. Los padrones yo de la información que tengo, de Prospera o Progresa. Y yo la información que tengo es que este censo que están haciendo también va a ser público. Okay, y tú vas a poder ver casi que por sistema todos los beneficiarios y su fotografía. O sea, parece ser que sí se está pensando en algo. Hay que ver, ¿no? Hay que ver, pero tampoco lo descalifiquemos de entrada. Sí. Yo sí creo que, a ver, la política social de este gobierno es sumamente ambiciosa. O sea, se está pensando en que cerca de 28 millones de personas van a recibir una transferencia. Eso puede sacar a millones de personas de la pobreza, ¿no? O sea, de la pobreza por ingresos. No. Mira, yo creo que... si la economía no va bien... No, sí, mira. Esto va a generar un consumo. Esto va a generar mucho más consumo. Va a generar consumo interno. Hay zonas del país en las que no hay prácticamente circuitos de mercado y esto va a generar mucho. Y algo que me parece interesante, que creo que se está pensando pero todavía no se termina de consolidar, es que va a haber espacios donde la gente, por ejemplo, en ciertas zonas geográficas, donde tú vas a tener la tienda de Diconsa y se van a instalar los cajeros del Banco de Bienestar, porque la idea es que haya una red de cajeros en todo el país. La gente se va a juntar esos espacios y ahí se van a exhibir las listas de los beneficiarios. Entonces, si tú estás diciendo que va a haber en esta zona 120 beneficiarios, ahí están los nombres y la gente lo está viendo y la gente misma va a poder vigilar. Eso es importante. Ojalá los cuiden también, sí, ¿no? Porque a la hora de sacar el dinero de los cajeros, no, pero me queda un minuto, uno y uno. Adelante. Pues yo creo que parte de lo que tenemos que entender de cómo se va a operar la política social es, y lo dicen muchísimo, y lo dice muchísimo la Secretaría de Bienestar, que va a ser de territorio, no de escritorio. Creo que una de las cosas que pasa en este caso, incluso en el tema de por qué no hay reglas de operación, por qué las cosas no están, es porque en realidad están pensando en tener un control de territorio, pero de persona a persona. Es... ¿quién va a saber quién está en el programa social? Los miembros de la comunidad. ¿Quién va a saber si se duplica un programa social? Los miembros de la comunidad. ¿Quién va a poder sancionar? ¿Quién va a poder sancionar al vecino que se está pasando en lanza? Los miembros de la comunidad. Que es algo que se ha perdido. ¿Y cómo va a checar la Secretaría del Bienestar? Pues yendo con los miembros de la comunidad. Una de las cosas que más llama la atención de los 100 días es que otra vez volvieron a recorrer todo el país. Mira, yo creo que haciendo una lectura generosa, a mí, digamos, la parte que más me gustaría de esta política sería que tuviera realmente un efecto redistributivo. Eso no lo vamos a saber, digamos, pago por ver, pero en principio lo que más me importa aquí, justamente para evitar los errores del pasado, es el manejo pulcro de la información, que haya reglas claras, que haya transparencia. Me gustaría ver en función de qué evidencia o de qué experiencia exitosa en otro país calcularon que esta política podía dar los resultados que quisiéramos que dé en términos de redistribución. ¿No? Yo creo que lo sacaron de lo que ellos consideran como que fue exitoso. A lo que yo voy es, si esta es una política de redistribución, no sabemos, la política de apoyo a los viejitos en el DF tuvo un efecto redistributivo, no sé.
me gustaría ver la información y yo creo que nuestro trabajo es pedirle al gobierno esa información. Sin duda. De entrada, ojalá tenga ese efecto redistributivo, pero creo que es normal. El hecho de que haya llegado un nuevo gobierno no tendría por qué suspender la desconfianza que siempre nos ha generado que el gobierno entregue dinero. Sí. Creo que justamente a este gobierno hay que exigirle lo mismo que le exigiríamos a cualquiera: transparencia, información y reglas. Señores, muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, ¿Me permites Carlos. una Gracias. frase final? Hernán. Creo que los discursos que equiparan política social a clientelismo son parte de un discurso en contra de la política social. Muchas veces. Bueno, ahí está. Lo dijo No Hernán. siempre, muchas veces. Lo dijo Hernán. En contra Gracias. de la propia política social. Ahí está. Con eso terminamos. Y viene Claudia Ruiz Massieu, quien es la presidenta del PRI, para hablar del 90 aniversario de este partido. Regresamos en un momento más.